El antecedente de la Unión Liberal lo encontramos en marzo de 1856 con la creación del Centro Parlamentario. 2 años después, el general Leopoldo O'Donnell formará un gobierno y que será el más largo del reinado de Isabel II, ya que abarcará desde el año 1858 a 1863 y estará presidido por la Unión Liberal. Los objetivos que busca este nuevo partido son 2: acabar con los ataques al gobierno desde la prensa y la calle y construir obras públicas. Los líderes de este nuevo partido, además del general O'Donnell, son Antonio de los Ríos Rosas y José Posada Herrera. El partido estaba dirigido desde Madrid por el llamado Círculo de Dirigentes. Este grupo pertenecía a la burguesía castellana y andaluza y eran hombres de confianza del general O'Donnell. Este círculo de dirigentes se repartían los ministerios y eran ellos los que nombraban los altos cargos políticos y administrativos. José Posada Herrera era el encargado de elaborar este cuadro de dirigentes. Para ello abrió centros por toda España buscando los candidatos más adecuados. El perfil del simpatizante, del militante de la Unión Liberal eran jóvenes sin experiencia política, así podría José Posada Herrera moldearlos mejor, que aceptaran la corona y la Constitución y que fueran honrados. Pero utilizó una mala praxis. Usó dinero público para atraer a gente, ofreció cargos para atraerse a los funcionarios y otorgó pensiones. La consecuencia de todo ello es que había gente dispuesta a hacer carrera a cualquier precio sin ningún tipo de convicción moral, con lo cual cuajó el clientelismo. La base social de la que se nutría el partido de la Unión Liberal era la burguesía, que abandonó al partido moderado al que venía apoyando desde toda la década moderada, y la abandonó por no realizar las reformas necesarias para sus negocios. Los militares apoyaron a la Unión Liberal ya que éste les prometió su apoyo y protección a cambio de que mantuvieran el orden social y el orden público. Y por último, los profesionales liberales, que lo mismo que la burguesía abandonó al partido moderado por su inmovilismo y su autoritarismo. El ideario político de la Unión Liberal es una mezcla de ideas de los partidos moderados y progresistas. De los moderados cogió el mantenimiento del orden público, la preservación de la monarquía, la permanencia de la Constitución de 1845 con algún que otro retoque. Y del Partido Progresista cogió la aceptación de los valores liberales de constitucionalismo y parlamentarismo, así como los derechos ciudadanos. No podemos decir que la Unión Liberal perteneciera a un tipo de escuela de pensamiento político, ya que lo que hacía era cogía de una y otra según le pareciera más útil y conveniente. La Unión Liberal pensaba que era necesario un fomento de la economía con planes de expansión, por ejemplo del ferrocarril con capitales extranjeros, de la industria metalúrgica con la construcción de barcos o de obras públicas con el desarrollo del urbanismo en las ciudades con la creación de ensanches y nuevos barrios. Sí que hubo un gran desarrollo económico, pero no sostenible porque no fue acompañado de un desarrollo social de los españoles. La Unión Liberal también era partidaria de la desamortización, pero desde el punto de vista económico. Sin embargo, no la hizo, todo lo contrario, la paralizó, ya que no quería molestar ni a la reina ni a la Iglesia. La Unión Liberal era partidaria de la libertad de expresión, siempre y cuando no criticaran ni a las Cortes ni atacaran el honor de los ciudadanos. Y por último, la Unión Liberal era partidaria del centralismo, pero los ciudadanos debían participar y resolver sus propios problemas, siempre, lógicamente, dentro de los límites de la Constitución y de las leyes. Lo mismo que le ocurrió al Partido Moderado y al Partido Progresista, la Unión Liberal al final tendrá 2 tendencias, una tendencia conservadora que será la mayoritaria y que agrupará a los puritanos moderados,
y una tendencia progresista que agrupará a los progresistas más moderados que en 1861 volverá nuevamente al Partido Progresista. Las razones por las que va a entrar en crisis la Unión Liberal con multitud de disidencias las podemos agrupar en los siguientes apartados. Un débil aparato organizativo, la ausencia de debate interno, el excesivo personalismo de este círculo de dirigentes y la ausencia de un programa político. Las Cortes estaban cerradas desde mayo de 1858 y el 20 de septiembre se convocan elecciones a celebrar el 31 de octubre. El ministro de Gobernación, José Posada Herrera, será el coordinador de las mismas. A este político se le conocerá con el apodo de El Gran Elector y le podemos identificar como el creador del caciquismo en España. Los caciques eran intermediarios entre el gobierno y la región. Estos recibían favores a cambio de que les consiguieran votos al partido que estaba gobernando. Vamos a conocer un poquito más a José Posada Herrera. Nació en Llanes, Asturias, en 1815. Aunque su familia apenas tenía recursos, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo, donde impartiría clases de Economía Política en 1838. Al año siguiente ingresó en el Partido Progresista, siendo elegido diputado por Asturias. Pronto destacó como hábil orador. Votó a favor de la regencia del general Espartero, pero 2 años después pasó al grupo de los moderados y contribuyó a la caída de su antigua formación política. Durante los 15 años siguientes apenas participó en la vida política. Se reincorporó en 1858 cuando Istúriz le confió el Ministerio de la Gobernación, cargo que conservó en los gobiernos de la Unión Liberal, convirtiéndose en el artífice de la sistematización de la corrupción electoral, lo que le valió el apodo del Gran Elector. Con la caída del gobierno Largo de O'Donnell en 1863, se convirtió en jefe de la minoría unionista, pero 2 años después O'Donnell le encomendó de nuevo la cartera de gobernación. Durante ese mandato, practicó una política agresiva contra la oposición, llevando a la cárcel a demócratas, progresistas y republicanos. Todo apuntaba a que Posada Herrera sucedería a O'Donnell en la jefatura del partido, pero cuando este falleció en 1867, Posada prefirió retirarse a Llanes. No obstante, tras la Revolución de Septiembre de 1868, abandonó su retiro y aceptó ser embajador ante la Santa Sede. Poco después se integró en la comisión que redactó la Constitución de 1869. Tras otro corto retiro, colaboró también en la redacción de la Constitución de 1876, año en que además presidió el Congreso. En 1879 se alejó de nuevo de la política activa, a la que regresaría en 1881 para presidir el Consejo de Estado. 2 años después sustituyó a Sagasta al frente del gabinete. Fue un gobierno efímero, que apenas actuó. Tras ello se retiró esta vez de forma definitiva a Llanes, donde murió en 1885 a los 70 años. La Unión Liberal necesitaba el poder para mantenerse cohesionado. Por eso, José Posada Herrera, antes de las elecciones, reunía al comité de dirigentes, publicando un manifiesto con instrucciones a las comisiones de distrito, y estos las pasaban a las comisiones de barrio para la confección de la lista de candidatos. Asimismo, la confección de las listas electorales eran manipuladas debido a la ausencia de censos oficiales. Esto lleva claro que los resultados de las elecciones de octubre fueran mayoría absoluta para la Unión Liberal, obteniendo el Partido Moderado 30 escaños y el Partido Progresista tan solo 20. Durante toda la etapa del gobierno de la Unión Liberal, la reina tuvo un nuevo amante, Miguel Tenorio, al que vamos a presentar a continuación.
Nació en el monaster La Real Huelva en 1818 en el seno de una de las familias más pudientes de la zona, aunque nunca poseyó títulos de alta nobleza. Se licenció en leyes en Sevilla, donde se despertaron sus inquietudes culturales y actividades literarias. A los 25 años inició su vida política vinculándose al Partido Moderado. Entre 1843 y 1857 ejerció como gobernador civil en varias provincias. Posteriormente fue nombrado cónsul general y comisionario regio en Jerusalén, y un año más tarde elegido diputado a Cortes, cargo que le hizo estar a caballo entre Jerusalén y Madrid. En 1859 cesó de su cargo diplomático al suprimirse el consulado. En ese mismo año fue nombrado por la reina como su secretario particular, cargo que durante un año simultaneó con el de consejero real, además de renovar su cargo parlamentario por Huelva en los años 1863, 64 y 67. A Tenorio se le atribuye la paternidad de las infantas Pilar, Paz y Eulalia. En 1865 fue aportado por Isabel de la Corte, cesándolo de su cargo de secretario particular al sucumbir a las presiones de O'Donnell y Narváez, que siempre habían creído conveniente alejar a Tenorio. A finales de ese año fue confinado a Segovia, hasta que consiguieron su propósito, enviarlo a Berlín como ministro plenipotenciario a principios de 1867. Derrocada la reina, Tenorio fue cesado de sus cargos diplomáticos y regresó a su localidad natal. Hacia 1875 volvió a Madrid, llamado por Cánovas del Castillo, formando parte del nuevo Partido Conservador en Huelva, y regresando a la vida parlamentaria. En 1880, apartado ya de la vida política y en una situación económica precaria, trasladó su residencia a Baviera, al Palacio Residencial de la Infanta Paz y Luis Fernando de Baviera, hasta que llegó su muerte a finales de 1916 a los 98 años. Durante su estancia, la infanta lo presentaba como su padre. O'Donnell preparó a Isabel II una serie de viajes por toda España con el objetivo de regenerar la imagen de la reina ante la sociedad. En estos viajes la reina iba acompañada de su marido y de sus dos hijos, Isabel y Alfonso, de su séquito habitual, además de un cronista y un reportero gráfico para que dieran resonancia de los actos. El programa oficial siempre era el mismo, una gran recepción en los pueblos y en las ciudades donde llegaba, donde se decoraban todas las calles, y visitas a la catedral, a los hospitales, a las fábricas, a los asilos. El primer viaje de la reina fue en julio de 1858, de Madrid a las playas del norte. En el viaje pasó por parte de Castilla la Vieja, León, Asturias y Galicia. La excusa de este viaje era tomar baños de mar para aliviar los problemas de piel de la reina. Todo el viaje fue realizado en carruaje, ya que no había todavía proyectadas líneas del ferrocarril en esa zona, y duró 2 meses. El segundo viaje fue a finales del verano de 1860 por Baleares, Cataluña y Aragón. Esta vez el viaje se realizó en carruaje, en barco y en tren. La duración del mismo fue 1 mes y se inauguró en este viaje el telégrafo submarino. Coincidiendo con su regreso a Madrid, la reina el 16 de octubre de 1860 sufrió un nuevo atentado en la Puerta del Sol. El autor fue el criado de un caballero que disparó su arma a través de la ventanilla del carruaje, pero no pasó nada, ya que la munición que utilizó el delincuente era de muy mala calidad y no llegó a disparar el arma. El tercer viaje se produce a finales del verano de 1862 por Andalucía y Murcia. Su duración fue de 1 mes y medio. Y el último viaje fue en el verano de 1865, también con la excusa de unos baños de mar por el País Vasco. O'Donnell no solo quería regenerar la imagen de la reina a nivel nacional, sino que hizo un cambio
con relación a la política exterior que no se había realizado hasta ahora ni en los gobiernos del Partido Moderado ni el progresista. Tuvo una actitud más intervencionista en política exterior, queriendo imitar con ello a franceses e ingleses. Lo hizo por prestigio internacional y sobre todo para como vanagloriarse el señor Leopoldo O'Donnell dentro del mercado nacional. Hoy vamos a hablar de la guerra de la Cochinchina. España participa de una forma extraordinaria, mucho más de lo que había hecho anteriormente en campañas exteriores. Más que siguiendo unos objetivos claros de política exterior, lo que se buscó por encima de todo fue una política de prestigio para el gobierno y para la monarquía. Francia había ocupado Indochina tras la victoria en la llamada campaña de Cochinchina, en la que junto al ejército español invadieron el sur de Vietnam a mediados del siglo XIX. La excusa de esta campaña fue la persecución a la que eran sometidos los misioneros católicos por orden del emperador vietnamita Tu Duc, y que costó la vida, entre otros, a varios obispos españoles. Tras la ejecución del obispo Díaz Sanjurjo y después de su sucesor, el obispo de Tonquín, Melchor García San Pedro, los gobiernos español y francés deciden tomar cartas en el asunto y dar un escarmiento al emperador. El 21 de mayo de 1857, el obispo Díaz Sanjurjo es arrestado y condenado a muerte, lo que provoca que Melchor escriba una carta a las autoridades españolas en Macao pidiendo auxilio. Nos apresuramos a mandar los cursores para ver si vuestra reverendísima puede conseguir que alguno de los embajadores mande una comisión a la corte reclamando al venerable preso. La caridad y el bien de 150.000 almas así lo exigen. O de lo contrario, en todo el reino ha de correr mucha sangre. La carta llega a las manos del cónsul general español en Macao el 26 de agosto. Y el día 3 de septiembre zarpan rumbo a Tonquín un vapor y el buque de guerra francés Catinat, al mando del diplomático conde Klikowski. La expedición del conde Klikowski no solo no tiene ningún éxito, sino que hace que la persecución se recrudezca. El mandatario francés, el emperador Napoleón III, ve una oportunidad de conseguir su anhelada posesión colonial en Asia y ante la falta de una base operativa en la zona, propone al gobierno español una represalia contra el reino de Anán. Isabel II, conmovida por la crueldad de los asesinatos y torturas de misioneros, autoriza la intervención del ejército español. El 25 de diciembre de 1857, durante el breve gobierno de Joaquín Armero, se autoriza la expedición franco-española conocida con el nombre de Campaña de Cochinchina. El ejército español se organiza con las tropas destinadas en Filipinas, siendo organizadas por el capitán general de la colonia Norcegaray, a quien no le hace ninguna gracia tener que sustraer hombres y recursos de las escasas tropas con las que cuenta en las islas. La presencia española en Filipinas siempre fue bastante limitada. Hay que tener en cuenta que de las más de 7.100 islas que son Filipinas, apenas ocupamos físicamente unas pocas. La verdad es que no teníamos medios navales. En Manila teníamos teóricamente 4 grandes barcos. El más importante era el Elcano. Pues bien, el Elcano era un barco pequeño y además estaba averiado. Y medios terrestres. La guarnición española en 1857, en vísperas del conflicto en Cochinchina, en Filipinas, es de unos 9.000 hombres. La inmensa mayoría de infantería en 9 regimientos. Pero claro, es que de esos 9.000 hombres, la inmensa mayoría son tagalos, pertenecen a la etnia principal de Filipinas. Teníamos una pequeña dotación de artillería, una mínima fuerza de ingenieros y prácticamente no tenemos más. Filipinas es una enorme base, lo que no tendremos los españoles prácticamente nunca. Allí serían los medios para una actuación eficaz más allá de las Filipinas. No estamos muy en condiciones de mantener una guerra a esta distancia de España. Sin embargo, sí somos una gran base y los franceses tienen lo contrario. Los franceses tienen barcos, pero los franceses no tienen tropas, los franceses no tienen víveres, los franceses no tienen todo ese tipo de elementos que son precisos para mantener una división naval de las dimensiones de la que tienen en Extremo Oriente. Esa va a ser, diríamos, la razón de nuestra cooperación, una de las razones de nuestra cooperación en Cochinchina. Los términos del acuerdo con Francia no quedan demasiado claros. Por otra parte, las intenciones finales de ambos países no parecen ser exactamente iguales.
En el acuerdo y en la posterior ejecución de la campaña conjunta franco-española tampoco queda muy claro y es motivo de fricción la escala de mando, la toma de decisiones o la subordinación. En agosto de 1858, las tropas francesas y las españolas se reúnen por fin en la isla de Hainan, en la bahía de Tonquín. El difícil litoral de Tonquín hace imposible que los grandes buques de la expedición atraquen allí. Así que deciden hacerlo en Turana, a escasos 60 kilómetros de Hue, capital de la corte del emperador Tuduk y pieza clave para los propósitos iniciales de la escuadra europea. El día 1 de septiembre comienza la toma de la ciudad que se completa con extraordinaria facilidad. Sin embargo, llegaban tarde, ya que el 8 de julio el obispo de Tonquín, Melchor García San Pedro, ha sido hecho prisionero y el día 26 ha sido salvajemente martirizado, descuartizándolo por las articulaciones con hachas sin filo y esparciendo después sus restos en el río. Tras la rápida conquista de Turana, las tropas españolas piensan en el asalto definitivo a Hue. El vicealmirante francés Rigaud pide a tal efecto refuerzos de infantería que nunca fueron enviados, pues Francia necesitaba tropas en la guerra contra China. Mientras tanto, la moral de la tropa se va debilitando y el rescate de los misioneros españoles se va posponiendo. Los mandos franceses, sin contar con los españoles, deciden la evacuación del campamento base de Turana y atacar Saigón, lo que exaspera aún más a los oficiales españoles, aunque se ven obligados a acatar las órdenes. En marzo de 1859, el ejército franco-español llega a la desembocadura del río Mekong e inicia la conquista de la ciudadela, en la que destacan las tropas españolas al mando del comandante Palanca, que serán las primeras en entrar en Saigón. Sin embargo, el sustancioso botín de guerra queda en manos francesas. En 1860, mientras Palanca se encuentra en España presentando informes ante el gobierno presidido por O'Donnell, una vez sofocados los levantamientos producidos en Saigón y concluida la primera parte de la campaña, el nuevo jefe del ejército francés, pese a no contar con autoridad para ello, decide mandar de vuelta a Manila casi la totalidad de las fuerzas españolas, con Ruiz de Lanzarote a la cabeza. Palanca, militar educado en Francia y con grandes dotes para la diplomacia, destinado en Filipinas y que embarcó como comandante en la campaña de Cochinchina, vuelve ahora convertido en jefe de la expedición española y plenipotenciario para negociar los acuerdos de rendición con el emperador Tuduk. La guarnición española que se encuentra a su regreso a Cochinchina es de apenas 200 hombres. En enero de 1860, una vez concluida la guerra contra China, los franceses envían tropas a Saigón y la campaña se reanuda. En muy duros combates se van asegurando fortificaciones y citadelas y se van dominando las provincias del sur del país, que, inevitablemente, quedan bajo la soberanía francesa. El 6 de junio de 1861, el emperador Tuduk, que debe hacer también frente a una sublevación interna en el norte del país, se ve obligado a firmar el Tratado de Paz, pero no es hasta marzo del siguiente año que se ratifica en la capital Hue con toda solemnidad y en presencia de la legación francesa y la española, con Palanca como plenipotenciario. España no saca gran cosa de esta capitulación, a diferencia de Francia, que toma a Cochinchina como base de su expansión colonial. Tras la firma del Tratado de Paz, Francia irá ampliando sucesivamente el territorio controlado en Vietnam, hasta que en el Tratado de Tientsin, de junio de 1885, consolida definitivamente su dominio de lo que pasó a denominarse Indochina, y que aglutinaba, además de todo el territorio vietnamita, a Laos y a Camboya. El objetivo de Francia en el conflicto de la Cochinchina era el establecimiento de una base en Asia para hacer frente a las aspiraciones inglesas desde la India y de Rusia desde Manchuria. Mientras que para los españoles no teníamos ningún objetivo territorial y solo nos movimos en este conflicto por el tema humanitario de la protección de los religiosos españoles allí. No hubo planificación ni política, ni militar, ni financiera en dicho conflicto. En la toma de Saigón del 17 de febrero de 1859 fue gran protagonista el ejército español, ya que la mayor parte de las tropas francesas cayeron enfermas por el clima.
Después de la toma hubo grandes enfrentamientos entre españoles y franceses porque España reclamó el puerto de Saigón para ellos y Francia se lo negó. Un mes después, en las Cortes, el diputado Salustiano Lózaga pidió explicaciones al gobierno sobre el tratado con Francia y cómo se estaba financiando el conflicto. La respuesta del gobierno fue curiosa. Dijo que la expedición no era una cosa del gobierno, sino que se había realizado anteriormente a la confección de dicho gobierno. Negó que hubiera ningún tratado con Francia y también dijo que no era prudente comunicar nada mientras durase el conflicto. Ya que la Unión Liberal tenía mayoría absoluta en el Congreso, la reclamación de Olózaga no acabó bien y fue rechazada por 165 votos contra 20 votos a favor. Antes de que se firmara el Tratado de Paz en junio de 1862, ya no había tropas españolas. Se retiraron sin consultar al gobierno. Filipinas está muy, muy lejos de España y no esperaron ningún tipo de decisión por parte del gobierno. En el tratado, las exigencias de los franceses fueron las siguientes: respeto a los cristianos, así como a los aborígenes, cesión a Francia de 3 provincias, libertad de navegación por las costas y los ríos de la zona, 4 millones de dólares como indemnización a pagar en 10 años. ¿Qué sacó España? Nada. Absolutamente nada, mientras que los franceses se quedaron en la zona hasta el año 1954. Y aquí acaba la aventura de la Cochinchina por parte del gobierno de O'Donnell.